Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El pasaje que hemos leído está en el libro de Lucas, en su capítulo 4, versículos 16 al 21. En ocasiones nos podemos preguntar si el pertenecer a una familia consanguínea o pertenecer a un grupo étnico puede conceder el respeto necesario al momento de desarrollar algún tipo de actividad. O por el contrario, si esa propia vinculación es lo que logra que ese esperado respeto se disuelva en una rutina, produciendo una pérdida de confianza y rechazo entre nuestros más cercanos amigos, familiares o personas dentro de nuestra comunidad. Lo que no tiene dudas es que el mensaje de una figura de autoridad se pierde en ambientes en los cuales el pensamiento y la forma de actuar de los presentes no sea propicio para recibirlo. O por el contrario, que esté saturado y lleno de prejuicios. Buenos días a la familia de Dios en esta preciosa mañana del domingo 18 de agosto del año 2024. Es el día de depositar en las manos de Jesús todo el contenido de este mensaje que ha sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Alabamos al Padre Todopoderoso en este momento, dando gracias por su gracia y su misericordia. Sea a Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría que viajáramos al pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, en el momento preciso en el cual Jesús entra a la sinagoga y lee el rollo del libro de Isaías. Era un día sábado, día de reposo. Nos encontramos ya dentro de la sinagoga y desde la última fila logramos divisar la persona que está subiendo al estrado. Es Jesús, el Hijo de María. Días antes habíamos sido testigos de su predicación en otras sinagogas, con una sabiduría que deslumbraba con palabras y definiciones no mostradas hasta el momento, produciendo milagros con sus manos de manera extraordinaria para una audiencia conocida desde su niñez. En el momento de leer el rollo, lo realiza en arameo y no logro entender sus palabras. Pero me pregunto, ¿para qué entender si con solo verlo es suficiente? El libro de Marcos no nos dice lo que expresó Jesús ese día, pero resultó ser un mensaje con una redefinición de la Escritura tan sublime que aún en la admiración dejaba un sabor amargo a la congregación. Lucas, por otro lado, sí plasmó el mensaje que escandalizó a los presentes. ¿Cómo se atreve este hijo de José a afirmar que una viuda de Sarepta en Sidón es más importante que nuestras viudas? ¿Y cómo decir que el leproso Naamán el sirio resultaba ser prioridad en los tiempos del profeta Eliseo por encima de los leprosos de Israel? El gran problema para los murmuradores era que Jesús retornaba a su pueblo no solo como un rabino lleno del Espíritu de Dios. Él llegaba como el ungido, el Mesías esperado, pero rechazado en su propio pueblo. Él entró al pueblo con sus propios discípulos. Quería dejar establecido que su ministerio había comenzado y que no había vuelta atrás. Ese día Jesús se enfrentaba
a lo que fue su más dura prueba antes de la crucifixión. Una prueba que resultó ser mucho más dura que las tentaciones del desierto, donde el hijo del mal no logró con sus ofertas cambiar el propósito de Dios. Lo que sucedió en su Nazaret lo dejó perplejo. Su presencia y sus palabras habían desarrollado en sus conocidos un rechazo tan amargo que lo llevó a declarar su asombro ante la incredulidad de ellos. Este episodio está descrito por Marcos en su capítulo 6 y nos muestra un efecto paradójico. Los presentes pudieron escuchar la enseñanza de Jesús, expresaron admiración por su sabiduría y elogiaron los milagros hechos por sus manos. Pero inmediatamente se preguntaron lo siguiente: ¿no es este el carpintero hijo de María? Por otro lado, Mateo en su capítulo 13 afirma que las personas dijeron lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Lucas, por otro lado, en su capítulo 4, nos dice que las personas se preguntaron: ¿no es este el hijo de José? La congregación, aún reconociendo sus maravillas, despreciaron a Jesús debido a su condición de un simple obrero de la carpintería, lo cual, a su parecer, invalidaba su ministerio como el Mesías esperado por el pueblo judío. No fue un desprecio a sus manifestaciones desde el punto de vista religioso, sino un desprecio a su persona y a su estructura social. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. Según el Evangelio de Marcos, Jesús empezó su ministerio en Galilea. Allí llamó a Simón, Andrés, Jacobo y a su hermano Juan. Estos le siguieron hasta Capernaum, pueblo en el cual se originaron sus primeros milagros. En la sinagoga sacó un espíritu inmundo que habitaba en un hombre, el cual afirmó lo siguiente: sé quién eres, el Santo de Dios. Sanó la madre de Pedro. Sanaba a personas con diferentes enfermedades y echaba fuera demonios. Pasó a Galilea y allí predicaba en las sinagogas y en sus vecindarios, echando fuera demonios. Sanó a un hombre con lepra. Retornó a Capernaum y sanó a un hombre paralítico. Hizo el llamado a Mateo, quien dejó su vida delictiva siguiéndolo. Tuvo sus primeros enfrentamientos con los escribas y fariseos y con los discípulos de Juan el Bautista. En la sinagoga había un hombre con una mano seca y ésta fue restaurada. Eligió sus 12 apóstoles. Comenzó sus enseñanzas en parábolas. En el mar de Galilea calmó la tormenta mientras navegaba en una barca con sus apóstoles. Sacó el espíritu inmundo, el cual habitaba dentro de un hombre en Gadara. Una mujer fue sanada al tocar el borde de su manto. Levantó la hija de Jairo, principal de la sinagoga, la cual había fallecido. Pero dentro de todos estos milagros ocurrió un hecho impactante que debió haber sido la llave del cofre del tesoro enviado por Dios para salvación de su pueblo y de todos nosotros los gentiles. Este episodio está en el capítulo 3 del libro de Marcos. Su versículo es el número 11. Escuche lo siguiente con detenimiento. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. La palabra en griego para voces es krapso, y sus sinónimos son gritar y clamar. Esta palabra es una figura onomatopéyica, que significa una figura retórica que consiste en la representación escrita de un sonido natural. En otras palabras, estos espíritus inmundos gritaban y chillaban en voz alta, con urgencia y con profunda emoción. Jesús los reprendía para evitar ser descubierto.
Pero ese grito, ese graznido, no solo fue escuchado en todo Capernaum, no solo fue escuchado en Galilea, sino que al día de hoy retumba en nuestros oídos, certificando que su nombre es sobre todo nombre, el Hijo de Dios. Jesucristo era sin lugar a dudas un teólogo metódico. Él quería dejar plasmado todos estos milagros y enseñanzas, no solo para los pueblos de Capernaum y de Galilea. Él quería que esto fuera la llave que abriese el entendimiento en sus amigos, en sus conocidos, en sus vecinos y más aún en su propia familia, en sus hermanos de sangre, Jacobo, José, Judas y Simón, en sus hermanas, que junto a María, su madre, se encontraban en aquel momento en la sinagoga, ese día para escuchar su lectura y su prédica. Sin embargo, la respuesta fue diferente a lo esperado. Muchos de los reunidos se sintieron ofendidos y se negaron a creer en Jesús. Las burlas de muchos de los presentes provocó su respuesta en el versículo 4 de este capítulo 6 de Marcos. Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus parientes y su propia familia. Jesús quedó asombrado de la incredulidad del pueblo que lo vio crecer. La condenación, mis hermanos, es algo que el ser humano establece en su determinación de no aceptar a Jesús como su Salvador. Y esto es lo que me lleva a pensar de que aún en el momento en el cual desciende el Hijo del Hombre con gloria y poder entre las nubes ante todos los seres humanos, y aún doblándose toda rodilla, confesando que Jesús es el Señor, existirán siempre personas que lo rechazarán como el Hijo de Dios. El Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas, no, ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te puedo adorar, solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad,
de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás.